vamos a empezar este día con la enseñanza de cuál debe ser el comportamiento de nosotros con nuestra boca, con nuestra lengua, qué es lo que tenemos que hablar, cómo tenemos que aguantando muchas veces muchas cosas que tenemos que hablar, pero no podemos, o aflojar las cosas porque tenemos la razón nosotros, ¿sí? Nos quedamos en Colosenses 2.8, que dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Es decir, cuando dice esto que nos engañe, es a todo, hermano, es a todo. Escucho, me meto al internet y veo como muchos hombres tratan de hacer ver la Biblia que fueron cosas como ficticias, las cosas de Dios, lo que pasó, todo lo que pasó en Sodoma, lo que pasó en Gomorra, todos los milagros que hizo Dios a través, que nosotros vemos en las Escrituras, cómo la gente, el mundo trata de transversarla. Entonces, estas son la filosofía de la gente que empieza a decir incluso por qué ocurrió la cosa, o lo empiezan a comparar incluso con muchos mitos griegos y que tienen parentesco con las cosas de la Biblia, con dioses de ellos, pero dando a entender que nosotros o Dios fue que le copió a ellos para nosotros aprender de ahí. Y están pero muy equivocados. Y cuando nosotros vemos esto, dan a entender incluso que no hay un Dios, que Dios es hasta falso, que es un imitador de los demás, de las demás tradiciones de religiones que hay. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos muchas cosas, por ejemplo, en la mitología griega, vemos muchas cosas que se parecen a las cosas de Dios. Y no es que Dios los imita a ellos, es lo contrario, ellos imitando a Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a ver preguntas claras y concretas que les puedes hacer a ellos y dar respuesta a todo lo que ellos te dicen. Por eso dice: tengan cuidado con todas estas cosas, con estas filosofías huecas que no tienen sentido, que nos hacen incluso personas estériles, que no llegamos con ellos a aprender nada. Y no solamente, dice también que tenemos que estar despiertos con los movimientos de este mundo, con los movimientos satánicos de este mundo. Tenemos que estar despiertos. Eso es lo que está diciendo Pablo, que tengamos cuidado de eso. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía hueca y sutileza según las tradiciones de los hombres y los rudimentos de este mundo. Cuidado, y no según Cristo. Hermano, yo escucho todo esto, pero cuando alguien recién empieza en Cristo, más que todo, ¿sí?, nos dejamos llevar por estas clases de cosas. Entonces nos invitan a llevar una vida conforme a ellos. Es más, llegan a decir incluso que Dios fue inventado incluso por los extraterrestres, ¿sí?, para mantener una calma nomás en el pueblo y no nos estemos matando entre nosotros, temiéndole a Él por el castigo que nos pueden hacer. Mira, fíjate, todo esto nos enseñan por medio del Facebook, de tantas cosas que nosotros vemos por el Twitter y nos mandan incluso hasta mensajes tratándonos de sacar de esto. Pero cuando tú ves a la Biblia, tú estás en la Biblia. Por eso yo le digo a la gente, en estos días escuché un pastor que se dice: yo sí soy fanático al Evangelio. No, hermano. Y se jactaba que yo sí soy fanático. No, yo no soy fanático al Evangelio. Y son buenos pastores, buenos siervos de Dios, y no se dan cuenta de lo que dicen. Un fanático no tiene participación, ¿sí?, en la persona o en el equipo que a él le gusta. No tiene participación. Es decir, si yo voy a un estadio, yo tengo que pagar para entrar al estadio. Y estoy beneficiando incluso a esa gente. Si yo quiero ver un artista, ese artista de cine, que soy fanático, yo tengo que pagar para irlo a ver. Es más, si el artista de cine me ve pasar de la mínima hora, es más, no sabe ni de mi existencia. Entonces nosotros no somos llamados a ser fanáticos del Evangelio. Los que se están ganando son la gente que tú estás viendo cantar o jugar pelota o haciendo deporte, cualquier clase de deporte. Tú eres fanático
fanático a él, pero tú no tienes participación en nada de eso. Y no somos llamados a ser fanáticos oiga, nosotros tenemos que, somos llamados a ser partícipes. Es decir, que si el equipo de fútbol está jugando, yo tengo que estar ahí en esa cancha, que ahí es donde estoy ganando. Que si ese cantante está ahí, yo tengo que estar cantando. Ahí estoy ganando. No es fanático, el fanatismo. Dios no nos llama a ser fanáticos nosotros, nos llama a ser como Cristo. Mira, tú mismo date cuenta. Nos llama a ser como Cristo, a ser como Él, a participar de las cosas que Él hizo, a participar del reino de Dios. Todas las cosas que piden se da hecho, dice, se les va a dar. ¿Y a dónde un fanático tiene en eso? Y me da pena, vuelvo y repito, porque yo los escucho hablar y hablan bien, me gusta, y siempre salen con una. Y nosotros también dicen, yo sí soy fanático de a Cristo. No. Somos llamados a ser hijos de Dios, a participar en las cosas del reino, a orar, para que el reino de Dios venga acá a la tierra, a dar órdenes, a través de la obediencia de nosotros, a dar órdenes también nosotros. Nosotros no somos fanáticos, ni podemos, ni aficionados, hermano. Tampoco somos llamados a ser un aficionado del Evangelio. Nosotros no somos aficionados, no somos fanáticos, por favor. Sáquense esa palabra de fanático del Evangelio. No. Estamos nosotros llamados a participar en el reino de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada fracción de segundo, a participar en las cosas de Dios, a no distraernos con las cosas de este mundo. Dice las escrituras en Eclesiastés, dice que una pequeña locura de aquel que es tenido por sabio, por entendido, una pequeña locura, una pequeña distracción hace ceder el perfume del perfumista. Fíjate que cómo tenemos que estar despiertos. ¿Por qué? Porque somos llamados a participar. ¿Ah? El fanático no toda una vida está cantando o está jugando pelota. Hay gente que le gusta la pelota incluso, pero no juega pelota. No sabe ni jugar pelota, hermano. Es nulo. Nosotros somos llamados a participar en el reino, no a ser fanáticos de Cristo. Somos llamados a ser como Cristo, por eso nos llamamos cristianos, por eso nos llamamos hijos de Dios. Y cuando tú caminas con eso, temor de Dios, y ves cosas de estas que están en contra de Dios, o sea, tratando de hacer ver las cosas de Dios, o hacer ver las escrituras como un mito, como que algo que no existió, que no estuvo ahí. Y cuando nosotros estamos todavía con cosas de este mundo y empezamos a escuchar, a centrarnos en cosas de estas, ¿sí? Créeme lo que nos van a sacar del reino. Más que todo si andamos como fanáticos. Y si no andamos según las cosas de Cristo, se dice Pablo en lo último, dice, y no andamos según Cristo, tenemos que andar como Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos cristianos. Y el cristianismo no es sinónimo de humanidad, es sinónimo de espiritualidad. Que debemos de saber los movimientos de este mundo. Amén. Vamos a ver Santiago, estamos en la carta de Santiago, que con esta empezamos, Santiago 3.
del 1 al 2 dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos de muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar toda su lengua. Hermano, en la cultura judía, la profesión de maestro era muy valorada y respetada. Es bueno anhelar ser maestro, pero debemos de saber que la responsabilidad es grande. La responsabilidad de ser un maestro es muy grande. Y a esto es lo que nos está advirtiendo Santiago. Pero ¿quién era Santiago, no? Santiago, según muchos expertos, y también yo veo en la Biblia, es hermano, pero hermano de Jesús, hijo de María. No era de los 12 apóstoles. Y cuando tú ves la carta de esta, en 5 capítulos que tiene y corto, oiga, yo lo estaba leyendo y es un tema central para vivir en santidad. Mira cada uno de los capítulos que dice, y yo me sorprendo, es algo, y fíjate que Santiago vivió con Cristo, o sea, dormían en la misma cama, se criaron ahí, y tiene que haber sabido algo, tiene que haber aprendido, a pesar que un día le dijo, no te escondas, si no tienes nada que esconder, ¿por qué te vas a esconder? Ustedes tienen tiempo bastante, yo no, le dice Cristo, y me voy por acá. Después volvió a entrar a donde estaban los fariseos, que lo querían, a muerte lo querían a Jesús. Pero muchos anhelamos enseñar, hermano. Muchos queremos ser profesores. No sabemos que al hablar nosotros podemos ser muy desconcertantes. Puede ser correcto y agradable delante de Dios, pero para otros puede ser violento y destructivo. Es decir, Dios te puede aceptar lo que tú estás hablando, pero otros, los que están escuchando la palabra de Dios, las escrituras, muchos se sienten ofendidos, se sienten heridos, tal vez incluso muchos se sientan hasta menospreciados, pero para Dios está bien, porque es la manera de Dios llamar la atención de su gente, de su pueblo, de sus hijos. Porque Dios al fin y al cabo quiere una iglesia madura. Quiere una iglesia de hombres verdaderos o de varones de Dios. Más claro es de varones de Dios. No quiere una guardería de niños que no entiendan que cada vez y cuando hay que volverle a repetir las cosas como las tiene que hacer. Hay mucha gente que se ofende cuando y dejan las iglesias y me voy acá. Por eso muchas iglesias se hasta por eso se le van de las iglesias por el trato que le dan. Y esta iglesia que yo escuché, yo tuve que salir de ahí porque me mimaban mucho, me dejaban hacer lo que yo quería prácticamente. Y no tenemos que hacer lo que nosotros queremos. Ni a veces, ni lo que los maestros nos están enseñando. Porque al fin y al cabo ellos van a tener que dar cuenta de sus enseñanzas. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué tanta doctrina? ¿Por qué tanta enseñanzas diferentes que tenemos en las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos nosotros un solo lenguaje? Este lenguaje me refiero, estamos hablando de lengua en comportamiento. Es porque todos vemos la Biblia de diferente manera. Por eso cuando una persona dice, la Biblia dice, y yo le digo así, ¿y tú qué dices? Sí, le tengo que decir, ¿tú qué dices? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué piensas de eso? Yo sé que la Biblia dice, ¿y tú qué dices? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Porque una cosa es lo que la Biblia dice
y cómo tú la estás entendiendo. Tantas denominaciones y que tenemos que respetar. Que la Biblia habla que hay 7 iglesias, sí, pero ten en cuenta una cosa, que Jesús viene por una iglesia y habla de 7 iglesias que no las ve bien, que son parte de él, que son concubinas, pero que no son esposas, que no son llamadas, por decir, a ser reina, porque son concubinas. Jesús viene por una iglesia y le está diciendo a cada una lo mal que están. Habla al ángel, habla al pastor de esa iglesia. Cuando dice habla al ángel, habla el pastor de esa iglesia. Dile cómo está. Y es que a veces a la iglesia o al hombre de Dios, cuando está hablando las cosas de Dios como son, no lo digo por mí, sino que muchos hablan así, le dicen, y es que las iglesias andan peleando. Es que en la iglesia no es que uno predica o enseña para pelear, sino para enseñar. O decirle, has entendido mal. La iglesia, ¿sabe? No se da, habla incluso, muchos hablan de que ya está. La puerta está Cristo. La mayoría hablan. Y todos se dan por convencidos que cuando venga el arrebatamiento ellos se van. Ellos están segurísimos que se van. Oiga, y todas las iglesias, incluso las religiones, las denominaciones, tú hablas con ellos y todos ellos dicen tener la verdad. Y yo solo le digo, lee la Biblia. Muchos incluso en las religiones quieren que respeten su religión. El diablo es tan astuto, ¿no? Que no se metan con su religión. Yo no me meto contigo. Le digo, pero tu religión, mira a dónde te está llevando. Si a las denominaciones, bueno, debemos de hablar de la iglesia de Cristo, las denominaciones andan mal. Los que nos hacemos llamar cristianos, muchas veces andamos mal. Porque al fin y al cabo, el problema de la desobediencia no es solo de doctrina, es de la misma desobediencia. Es decir, tú puedes dar una buena doctrina limpia y transparente, pero allá van a haber discípulos que no caminan conforme a la enseñanza que le da el maestro. O sea, es verdad. Entonces, no vamos a encontrar una iglesia perfecta, pero lo importante que quiere Dios es que cuando se dirige a las 7 iglesias, se dirige al ángel, al pastor que está dirigiendo a esa iglesia. A ese se está dirigiendo. Tú enseñas las cosas como es. Tú estás mal por esto y por esto. ¿Tú crees que estás vivo? ¿Estás muerto? Porque así caminamos. Es que todos caminamos creyendo que ya estamos. ¿Por qué? Porque el ángel, que es el pastor o el ministro que está parado dentro en medio de esa congregación, es el responsable de cómo se lleva la iglesia. Una cosa, vuelvo y repito, es que los discípulos, los siervos de Dios, los que están escuchando, sean desobedientes y no quieran obedecer, es una cosa, ¿sí? Pero que venga el ministro y ponga otra doctrina contraria a la de Cristo es diferente. Ahí sí no vamos a encontrar iglesia perfecta. Es verdad, no hay iglesia perfecta. Pero uno quiere ver la doctrina que esté ahí limpia y transparente. ¿Por qué? Porque la misma carne del hombre que no quiere desobedecer lo saca de la comunión con Dios. La misma carne, porque se deja llevar por la carne, se deja llevar por el mundo, se deja llevar por el diablo. Es que las excusas de muchos es que
No hay iglesias perfectas, ¿sí? Vuelvo y repito, es verdad. Y la doctrina. Es que estas cositas, cuando habla del ángel de la iglesia y tal, no se dan cuenta que está hablando al pastor, al ministro. Tú hablas las cosas como yo. ¿Por qué tú crees que Moisés, Dios se lo lleva, prácticamente? ¿Por qué Elías, Dios se lo lleva? Porque ellos hablaban la doctrina como era. ¿Por qué a Enoc Dios se lo lleva? ¿Ah? Los desobedientes eran los hijos de Noé, por decir así. Los desobedientes eran los que estaban en el tiempo de Adán, de Enoc. Los desobedientes fueron el pueblo que salió de Egipto. Pero la doctrina de Moisés era limpia y transparente. Porque hablaba las cosas como Dios la decía. Era legible. Y él era ejemplo. Estos siervos de Dios eran ejemplo del pueblo. Caminaban conforme Dios decía. Por eso Dios a Elías se lo arrebató. A Moisés se lo llevó prácticamente. A Enoc se lo lleva también. Y quién sabe si al apóstol Pablo también así mismo, hermano. Porque ya casi yo veo en la Biblia a un hombre perfecto, a Pablo. A pesar de que no caminó con los 12, yo lo veo un hombre perfecto. Porque las doctrinas de ellos eran limpias, transparentes. Después que se predique lo que Dios dice, allá ustedes. En ese caso, podemos hacer como Poncio Pilato, lavarnos las manos. Los ministros que están con la doctrina de Dios limpia, transparente, en ese caso ya se pueden lavar las manos. Yo le estoy diciendo lo que Dios dice, como Dios lo está mandando, como Dios lo está ordenando. Yo no me estoy dejando llevar ni por el diablo, ni por el mundo, ni por la carne, sino por lo que Dios dice. Yo me estoy dejando llevar por el Espíritu de Dios. Amén. Por eso dice, todos nos creemos maestros, todos queremos ser maestros, todos queremos enseñar, todos queremos un ministerio. A veces me preguntan a mí, ¿y tu ministerio? No sé, yo solo le obedezco a Dios. Tú lo sabes, entonces está bien, pues tú lo sabes. Lo acepto, sí, pero no voy a estar jactando de mi ministerio, le digo. ¿Por qué me voy a estar jactando? Muchos se jactan y quieren el número uno, el de apóstol. Todos quieren ser apóstol ahora. Antes se desesperaban por ser todos evangelistas. Pero cuando alguien, en su temor de Dios, descubrió que hay apóstoles, ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Yo no sé si hay apóstolas, que suena hasta feo, hermano. Apóstolas. Porque como hay mujeres también apóstolas, porque hay pastoras, también hay de ver apóstolas. Pero yo le digo, yo no me acuerdo que Jesús tenía toda la autoridad para poner a una mujer como apóstata. No, mira, apóstata, suena hasta lo contrario, apóstata. Hermano, es que no hay, pues. A alguien yo le dije así. Entonces, ¿por qué Jesús no puso una mujer como apóstol? Le digo, ya hablemos así, apóstol. ¿Por qué no puso Jesús una mujer como apóstol? Él tenía toda la autoridad para ponerlo. ¿Quién iba a decir a Jesús si ponía una mujer? ¿Por qué no lo puso? ¿Por qué no puso esas mujeres entre los 12? Enseñanzas de hombres. No sé si hay mujeres que se hagan llamar a... Pero yo le digo una cosa. Jesús tenía toda la autoridad para poner a una mujer para que sea apóstol, pero nunca lo puso. No hay en la Biblia. Porque a veces nosotros hablamos, la Biblia dice, o Jesús dice, Jesús dijo, Jesús nos enseñó.
Una de las cosas que tenemos que saber incluso, que estas escrituras, las enseñanzas de Dios es para que nos cambie de dentro para afuera. No de afuera para adentro. Cuando caminamos así, obedeciendo, por eso dice Jesús, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, o sea, de dentro. Y muchas veces lo que tenemos adentro, nosotros lo reflejamos afuera. ¿Cuál es esta manera de revelar la verdadera personalidad? Nuestra naturaleza revela lo que somos. Él nos cambia de dentro para afuera. La palabra y el ejemplo afectan nuestras vidas. Las palabras y el ejemplo afectan nuestra vida. Así que todo está no solamente en lo que hablamos, sino en lo que damos como ejemplo. Hay muchas personas que hablan las cosas como son de Dios, pero sus ejemplos, su modo de vivir es otro. Nosotros estamos acostumbrados por decir o escuchar en el mundo sobre los hermanitos diablos. Y yo le digo, ¿sabes qué? La Biblia habla sobre los hermanitos diablos. Y me dice, sí, ¿en dónde? Ahí cuando Jesús le dice a los apóstoles, a sus discípulos, vayan en la cátedra de Moisés, dice. Están enseñando, vayan para allá, hagan todo lo que dicen, dice, pero no hagan todo lo que hacen, porque lo dicen y no lo hacen. Entonces Dios está diciendo, vayan, lo que dicen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque la verdad es que es contrario a lo que ellos hablan. Y nosotros, el maestro, cuando está ahí, tiene que haber un efecto en la gente, no solamente en lo que habla, sino en lo que hace, en lo que demuestra. Porque al fin y al cabo, nuestros ejemplos, nuestro caminar es un lenguaje que nosotros tenemos. Y nosotros maestros encontramos donde quiera, hermano. Hemos hablado que hasta cuando las personas se portan mal, ellas no se sienten maestros, pero están enseñando a los ignorantes, a los que recién vienen al Evangelio. Y somos afectados por esta persona. A veces por el temor de Dios, porque amamos a Dios, nos enseña unas doctrinas transversadas, no conforme a la voluntad de Dios. Pero nosotros, porque amamos a Dios, nosotros caminamos conforme ellos dicen. Hay mucha gente en el mundo hambrienta de Dios. Quieren saber de Dios. Salen del mundo. Se entregan a Cristo. Y viene el maestro, el profesor, el apóstol, el pastor, le enseña lo contrario de vivir una vida santa. Y es que esto no es así. Ay, y les enseñan. Es que la santidad se lleva por dentro. Oye, hermano, es verdad que la santidad se lleva por dentro. Por eso ese que me dijo, pero hermano, ¿qué tiene en el modo de vestir? Si la santidad se lleva por dentro, me dice. Ah, sí, le digo, entonces anden desnudos, pues le digo. ¿No que llevas por dentro la santidad? Dios te está viendo por dentro nomás. Que Dios no tiene que ver nada con lo de afuera. Con lo que tú muestras. Y es por eso que ya nos diferenciamos entre los siervos de Dios y el mundo, porque somos igualitos en todo el modo de vestir y en todo. ¿Ah? Pastores que tienen pantalones, pastores, no pastoras, pastores que tienen sus pantalones ceñidos al cuerpo. Y dice que están bien. A mí me tocó un día tener un pantalón ceñido al cuerpo y yo le digo, es el hambre, le digo, pero yo sé que esto está mal, no tengo más que ponerme, le digo. Es más, si tú te agacharas un poco vas a ver que este pantalón está roto en X lugar, le digo.
Y si tuviera más, yo no me lo ponía, te lo aseguro. Pero Dios sabe, o sea, la necesidad en ese momento me obliga. Es como la obligación de pasar por un sitio peligroso porque no tengo más. No es que desafío a Dios, no es porque Dios está conmigo, yo voy a pasar donde están esos dos leones con hambre. No, me obliga, tengo que, Señor, pero cuando me pone a elegir entre un lugar tranquilo que me lleva al mismo lugar y donde están los leones estos, y yo decido ir por donde están los leones, ahí sí voy a tener problemas, porque no fuiste por allá. Allá no están los leones, allá llegabas al mismo lugar. Entonces hay situaciones en las cuales muchos se sienten obligados. Ah, ya, me dijo. Y era pastor también. Ah, ya. Porque él era un pastor que no estaba de acuerdo con eso. No sabía eso. Bueno, se lleva una enseñanza, le digo. Por eso le digo. Porque yo tampoco estoy de acuerdo con esto. Y es que nosotros estamos para aprender. Nosotros tenemos que tener cuidado con todas y cada una de las palabras que decimos. Todas y cada una. O sea, ser detallista. Incluso hasta de las que no decimos. Porque se vaya a ofender el hermanito que está allá, el hermanito que está acá. Mira, cuando tú no tienes compromiso con los hombres, ni la congregación, tú tienes compromiso con Dios, tú lo dices. Pero muchas veces llegamos a comprometernos con los hombres, con los discípulos que están ahí, por conveniencia propia. Y no hablamos los que tenemos que hablar, por no ofenderle al hermano que está ahí, que sabemos que está mal. ¿Por qué? Porque nos conviene que él no se me vaya de la congregación. Que se vaya, hermano. Que se vaya. Cuando uno está en obediencia y teme a Dios, hermano, las palabras le resbalan, ¿me entiendes? Aunque tú estés mal. Pero cuando tú quieres cambiar de veras, ¿sí? Tú aceptas eso y dices, Señor, es verdad, estoy mal, ayúdame. Pero los carnales, muchos carnales, no, se van de la iglesia. Hermano, un niño, tú no los puedes corregir riéndote de sus malcriadeces. Si tú te vas a vivir riendo cada vez que un niño o tu hijo se porte mal, ¿cuándo lo vas a corregir? Y hasta en eso hay que ser detallista. Porque en el mundo se dice, es que él no sabe lo que hace, son niños, por eso se les enseña, le digo. Por eso se les enseña, porque no saben. Por eso se les dirige. Pero si tú te ríes en su malcriadez, él va a crecer, le digo, y va a hacer eso y peores cosas, porque nunca se lo corregiste. Y así hay muchas iglesias. Irte por la doctrina. Y porque eran solapadores de malcriadeces. De tanta gente. Yo estaba en esa iglesia, me acuerdo así. Y veía gente que recién, ya estaban en el púlpito, ya estaban orando, ya estaban haciendo, pero recién entran. Recién entran ellos. ¿Cómo es esto, Señor? Yo tengo más tiempo. No es que, es más, yo nunca anhelé estar en el púlpito. Te digo la verdad. Porque si yo dijera que es verdad, hasta miento. Yo nunca anhelaba estar ahí orando, predicando, ni cantando. Veía que todos ya estaban en los grupos de música, de danza. Y wow, le digo, recién entra. Y yo estoy acá. Señor, ¿y esto qué? Y sin exagerar, hermano, la mayoría de estas personas que yo veía así, que iban ascendiendo, yo ni descendía ni ascendía, sino que me mantenía ahí. La mayoría de estas personas le quisieron dividir la iglesia. La mayoría. ¿Quién es? Ah, el hermano fue. Sí, y la hermana de allá, la hermana de allá. Ah, sí.
Entonces, ¿qué me alejó a mí de eso? Fue la doctrina y esa partecita. Porque lamentablemente las enseñanzas no me llegaban mucho. Porque Dios no sé, ¿no? Me enseñó a comer bien. A mí no me enseñó solamente sopita y queso. Sopita y queso y arroz con queso. Me enseñó a tener buenos banquetes. Y yo buscaba eso. Tenía hambre, pero no de eso. Dijo una persona por ahí, tengo sed de cola. O sea, tenía sed solamente de tomar cola. Y agua, no, tengo sed de cola. Y todo siempre tenía sed de cola. Pero yo tenía sed de comer bien en la palabra. Yo no quería sopita y queso. Yo no quería un arroz con queso, un arroz con huevo frito. No me llegaba la enseñanza. Y tuve que salir de ahí. Y no porque andaba buscando. Por ahí encontré esa iglesia chiquita, pequeña. Pero veía que comían. Aquí tengo que estar yo. Amén. Y hay gente que están acostumbrada a comer así nomás. ¿Sí? No les gustan las palabras fuertes. Porque los tienen como malos padres. ¿Sí? Muchos tenemos un lenguaje incluso incontrolado. Que hablamos y hablamos, nos preguntamos, ¿es verdad? ¿Les habrá gustado? ¿Les habrá gustado? No, a veces hasta a mí me toca decir, Señor, ¿les habrá gustado? Bueno, Señor, si no les gustó, tú sabes que no es mi intención ofender a nadie, ni a las iglesias. Oye, ¿qué más quisieras tener uno amistad con todas las iglesias? Porque a eso nos llama Dios. Oye, hermano, si tuviéramos todos ese mismo lenguaje, tuviéramos unidos, hubieran palabras de sobra. De eso no nos damos cuenta. Hay iglesias que tienen solamente a su pastor ahí, a nadie más tiene. En los hechos, la iglesia se congregaba todos los días. ¿Por qué? Porque había abundancia de palabras. 12 apóstoles. ¿Ah? Cuando la semana tiene 7 nomás. ¿Ah? Si con 7 era suficiente, cada uno podía dar un día. Pero 12 apóstoles. Había palabra en abundancia, hermano. Aparte los que iban naciendo, los que se iban entregando a Cristo. Es como el caso del apóstol Pablo. ¿Ah? Entonces, si la iglesia hubiese sido una sola, mira cómo estuviéramos ahorita. Hablando solo un solo lenguaje. Y tú no puedes ir a predicar en cualquier iglesia porque tienes que hablar su lenguaje. No te entienden. Porque piensan que uno habla mandarín. Bueno, yo le estoy hablando en castellano a ellos que hablan castellano. Estamos hablando del mismo idioma. Pero en el idioma del comportamiento de la enseñanza es otro. Tenemos que cuidar. Porque es verdad que podemos hacer daño con esta lengua, hermano. Sí, podemos hacer mucho daño. Y tenemos que tener un control sobre nuestras lenguas. Cuando se trata en el púlpito, nosotros hablamos a todos. Es como en el caso que dicen mucho, al que le caiga el guante que se lo chante. Pero no es porque uno tenga algo contra alguien o que le dirige a ese la enseñanza. Porque así hay muchas iglesias incluso. Que saben cómo el hermano está y se la tiran directamente ahí. Que toda la congregación sabe, ya sé, es al hermano. Por eso yo, mientras menos sepa de los demás, para mí mejor. Sinceramente, mientras menos sepa de alguien, para mí mejor. Cosa que cuando venga la palabra, no va a decir, no, es que está diciendo por mí. Ya tiene que habérselo dicho. Porque así me encuentro hermanos que dicen que cogen el púlpito para guerrear con los hermanos que están allá. Y esto no es para guerrear ni para ofender a nadie.
estar en Cristo es estar en un programa de educación continua. Mientras más obedecemos, más nos parecemos a Él. Y nunca dejamos de aprender. Nunca podemos decir, yo ya me voy a jubilar, como muchos se jubilan. A menos que tenga una enfermedad que ya no me pueda permitir tal vez ni hablar. Pero aquí no hay jubilación. Este es un programa de enseñanza continua. Aquí nunca dejamos de aprender, ¿sí? Porque tú te das cuenta cómo los científicos tratan de aprender cada día de salvar el misterio de eso y allá. A nosotros también nos toca eso. Porque esta enseñanza es continua. La enseñanza cuando estamos en Cristo son como los números. Tuvo un principio, pero esto no tiene fin. Nosotros aprendemos todos los días, a cada rato de Cristo. Incluso para darle respuesta a la ciencia cuando están en contra, ¿sí?, de las enseñanzas de Dios a través de las Escrituras. Por eso le digo, pero eso está mal, pues. Qué audaz es la gente, le digo. Y cuando somos débiles en la fe, si te pones a escuchar a esta persona vas a tener problemas. Esto requiere práctica, servicio continuo, paciencia, concentración para estar en sintonía con Dios. ¿Queremos estar en sintonía con Dios? Aprende a tener paciencia. Vamos a tener servicios en las cosas de Dios. Hacer las cosas de Dios. A practicar las cosas de Dios. ¿Quieres estar en sintonía con Dios? Entonces, métete en Dios. Practica las cosas de Dios. Es que no está bien que vayas a la universidad, querés ser un doctor y solo te vayas a base de teoría nada más. Y decir voy a operar y estando parado ahí. No, pues tienes que operar y tienes que pararte y moverte las manos, mover los pies, caminar, ir al quirófano. Estas son las cosas de Dios, que tienes que poner en práctica lo que se te enseña, lo que estás aprendiendo de Él. ¿Quieres estar en sintonía con Dios? Toca la misma melodía de Él. No toques diferente. Tu instrumento es diferente, sí, pero la melodía tiene que ser la misma de acuerdo a la canción que se esté dando en ese momento. No puedes discoordinar con otro sonido del instrumento que tienes ahí. Somos llamados a predicar, a hablar de Dios, a interesarnos por la gente. Hermano, hoy si nadie te llamó, nosotros te llamamos. A Cristo tampoco nadie lo llamó y Cristo murió por ti. ¿Acaso tú le dijiste a Cristo que muera por ti? Tú lo llamaste a Cristo y le dijiste, ven aquí, muere por mí, para no irme al infierno. Somos llamados a eso. Aunque la gente no quiera predicarle la palabra de Dios, aunque no le guste predicarle la palabra de Dios. Habrá en ese momento en que algunos vas a tocar. Es ancha la puerta que nos lleva a la perdición, grandísima. Y por ahí se están entrando muchos, hermanos, muchos están entrando por ahí. Y nosotros acá bien, gracias, cómodo. Unas cosas que ya no te quieran oír. Pero mientras quieran oír, tenemos que hablar. Es que ella no quiere. Ya lo intentaste. Ya hablaste, pusiste en práctica. No es que yo ya lo conozco, pero tú cómo sabes que no te va a aceptar. No, habla con tus hechos, pues entonces. Lo que se está diciendo acerca de la santidad, vívela y enséñala. No hace falta muchas veces que abras la boca. La gente va a decir, wow, ¿y de cuándo acá? Pero no era así. Ahí te pones en sintonía con Dios. Ahí aprendemos a saber quién es Dios. Ya le digo que Dios es bueno, hermano. Dios es tan bueno que cuando tú estás buscando de Dios,
tú te vas acercando a Dios y Él no se va a quedar ahí. Él también se va a acercar, te va a cortar el paso. Imagínate que Dios, por decir así, esté a 100 kilómetros de distancia y Dios te ve que está llegando. Y tú dices 100 kilómetros, tengo que caminar esos 100 kilómetros. No, Dios te ve que está caminando, Él también empieza a avanzar, hermano. Así de bueno es Dios. Ahí vas a conocer de Dios. Amén. Proverbio 15, del 1 al 2 dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Esas son estos desboscados que dicen palabras que piensan que no, y tenemos que aceptarlos porque así son ellos. El 4 dice: la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cómo podemos ofender, hacer doler a una persona nosotros también con nuestras respuestas o cómo tratamos a la persona? El 7 dice así: la boca de los sabios esparcen sabiduría, no así el corazón del necio. El 28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas las bocas de los impíos derrama malas cosas. Una de las cosas que dice la Escritura es que de las muchas palabras, a veces hablamos y hay en medio de esas palabras hay una ofensa. O sea, controla tu modo de hablar. No seas imprudente. En el 1 dice, como yo digo, tú no puedes combatir fuego con fuego. Tú no puedes estar airado porque el otro está airado. Habrá muchas personas en el mundo que te van a decir tienes razón, pero Dios te va a decir no tienes razón. Contigo puede estar 100 en contra y tú solo estar ahí. Y porque están los 100 en contra, tú te vas a poner a favor de esos 100 en contra. Tú tienes que estar siempre con la verdad ahí, aunque se te ría, aunque se te mofen, porque sabe que eso no es agradable a Dios. Porque así caminamos mucho, dándole la razón al mundo muchas veces. Tenemos que apaciguar. Tenemos que apaciguar. No podemos ser nosotros también juegos consumidor. Ahí es donde nosotros marcamos la diferencia. Que Dios perdona, claro que perdona. ¿Sabe? Dios es bueno porque a veces nos portamos mal y pensamos y ofendemos, Salmo 34, y ofendemos, y piensas que nuestras ofensas no tienen perdón delante de nadie. Así caminamos nosotros. El mundo nos enseña, es que esto no tiene perdón de Dios, que te perdone Dios. Pero mira lo que dice David, en el Salmo 34, el 13 y 14, dice así: guarda tu lengua del mal y tu labio del hablar engaño. Apártame del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Sabe? David se portó mal. Él pide protección de parte de Dios. Cuando él cogió a una mujer llamada Jezabel, que fue en el futuro la madre de Salomón, él se portó mal. Pero él se acerca a Dios y lo perdona. Este David era conforme al corazón de Dios. Lo que quiere decir es que nosotros, como siervos de Dios aquí en la tierra, nosotros le fallamos a Dios.
Pero en esa falla nosotros tenemos que reconocerla, no porque tengamos autoridad nosotros, no reconocerla. David era el rey de Israel, ¿y quién iba a reclamar a él? ¿Ah? Tuvo que ir un profeta a hacerle ver lo mal que se había portado, porque el pueblo no se le iba a reclamar nada porque él era el rey. Y tuvo que ser muy discreto este profeta para acercarse a David, no decirle, tú hiciste eso, no, tuve que contarle una historia. Y en esa historia estaba involucrado él, no sabía que era de él que se estaba hablando, hasta que lo reconoció, ese eres tú. Lo perdonó a Moisés. Ponerle guarda a nuestra boca, un guardián. Es decir, controlémonos. Es que a veces, hermano, cuando te encuentras en un problema con las personas que están ahí, uno también quiere hablar, quiere decir sus cuantas verdades. Pero a veces tenemos que aguantarlas. Ahora, si dices la verdad, trata de no ofender. En medio de tantas verdades que hay en ese problema, tú cuéntalo y hazle ver que tienes razón, pero al mismo tiempo están mal. Porque así es que se habla. Sí, que tienes razón, pero al mismo tiempo están mal. La manera como están actuando para resolver el problema está mal. La manera como están acusando y quieren hacer de esa persona está mal. Es como aquí, que quieren que todo el mundo ande armado ahorita, le digo, todo el mundo armado, le digo, eso no va a mejorar en nada, eso va a empeorar. Porque todo el mundo, viéndose armado, va a sacar su arma y ¡pum! Y ¡pum! Es más, le digo, la delincuencia va a estar armada, ¿por qué? ¿Por qué le digo? Por el que viene de lo alto, pues. Y ellos le van a sacar permiso de arma al mismo delincuente. Y ellos van a andar armados. Por lo menos ahorita que anden desarmados y no, tú puedes, a través de la ley, quitarle, confiscarle el arma. Porque es prohibido. Más que todo si no tiene permiso. Pero cuando aprueben la ley, la misma delincuencia va a estar armada. ¿Por qué? Porque viene de lo alto, le digo. En lo cual hasta los niños andan armados. En Estados Unidos hasta los niños andan armados. Mira cómo se meten en esa escuela, esos colegios, esas universidades, cómo matan. Personas homofóbicas, racistas. O porque le dio la gana. Y yo digo, esa no es la solución. De que la gente ande armada, no es la solución. Eso va a empeorar las cosas. Y así hay un poco de cosas, hermano. Aquí le digo, no, le digo, sí. Es verdad, eso está. Yo le digo, pero ¿sabes lo que va a ocasionar? Esto y este otro. Aquí llegó un mensaje que los chinos habían matado a un colombiano allá por narcotraficante porque dice que es pena de muerte para los narcotraficantes. Y nos ponen como ejemplo y que lo mismo tenemos que hacer acá. Venezuela, Colombia y Ecuador. Ecuador metido ahí. ¿Sabes qué va a ocasionar eso? ¿Qué? Que cuando a alguien tenga indiferencia, le digo, con el otro, y es de la alta sociedad, sí, lo va a involucrar en eso, le digo, le va a poner pruebas. Tú sabes que las conciencias se compran. Y lo va a involucrar como traficante, como matón, como sea, y va a comprar conciencia, si es posible. Y le va a poner pruebas, y ahorita que no hay eso, le ponen pruebas, le ponen droga, los llenan de droga, compran conciencia, le digo. Esa no es la solución tampoco, le digo. Pero Dios sabrá qué hace, si lo permite Dios. No me meto ahí, le digo. Porque no soy llamado a ser político ni a dar opiniones. Lo que yo sí digo es que tenemos que pensar en el pro y en el contra. Hay que reservarse y precaverse de un riesgo de esto. Porque todo esto va a depender de nuestra eternidad.
del consejo que nosotros estemos dando. Por eso le digo, no es de abrir por la boca y ya está. Gálatas 6:7. Dice así. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, esto segará. El consejo que nosotros demos nos puede perjudicar hasta nosotros mismos. Y tal vez no a nosotros, sino a nuestro familiar querido, porque así es. Tú ves los delincuentes, a veces no se meten contigo. O sea, sabe que tú eres el problema, tú iniciaste el problema con él, no se mete contigo. ¿Sabes con quién se mete? Con tus seres queridos. Te amenazan con tu familia. Y a veces los consejos que damos a esto nos llevan muchas veces. Por eso debemos de ser bien claros en los que hablamos. Claro, y vivir en luz para abrir la boca. No podemos dar un consejo incluso entre el amanecer y la oscuridad, porque hasta eso nos da problema. Cada acción tiene su consecuencia. Si siembras, ejemplo, si siembras egoísmo, cosecha aflicción y maldad. Pero si siembras servicio a Dios, cosecha alegría, gozo y vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que estamos sembrando nosotros hoy en día? ¿Qué estamos sembrando? Porque si no estamos sembrando nada, ¿qué vamos a cosechar? ¿Ah? ¿Qué le vamos a decir? Dios, es que no sembré nada. Es que no hice nada. Es que yo cogí lo que me diste y lo puse en el banco. Perdón, no lo puse en el banco. Lo puse debajo de mi cama. Los talentos. 5, 10, 5 y 1. Y el 1 no produjo. Pero el 5 más, el otro también produjo. Pero el que tenía un talento, lo cogió y lo guardó. Y le dijo el rey, ¿no pudiste por lo menos coger ese talento y guardarlo en el banco para que ganes por lo menos intereses? Por eso, ¿qué estamos sembrando? Él no está hablando de que el hombre dice, el niño no sabe lo que hace. Hay un caso en la Biblia que Jesús dice que iba caminando y estaba la higuera y él fue a coger fruto de la higuera y no encontró fruto en la higuera y la maldijo. Y cuando volvieron a pasar, ya la higuera estaba seca. Sí, dice, si no da fruto, eso le va a pasar. Ahora, lo interesante en esto no es solo porque maldijo la higuera. ¿Sabe qué es lo que pasa ahí? Que no era tiempo del fruto. No era tiempo del fruto. Esa no era la temporada para que él vaya a ver fruto. Pero pasaba el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por medio de él se hizo todo. Tenía que tenerle listo su fruto. Pero no era tiempo de fruto. Esto es para muchos que cuando vienen recién al Evangelio, es que no saben nada. ¿Qué estamos haciendo? La gente, ahorita en estos momentos estamos hablando y muchos están descendiendo al infierno. Imagínate que están cayendo. Imagínate, cierra un ratito los ojos, imagínate cómo es que están cayendo ahí ya. Ciérralos. Ya llegaron. Y se encuentran ahí, medio desconcertados, diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí?
O muchos que se le predicó la palabra, oh, Dios mío, vine aquí como el rico cuando se vio en el Hades, alzó sus ojos hacia arriba y lo ve a Abraham. Él nunca reclamó. Yo no lo veo al rico que estaba ahí reclamando por el que estaba, se preocupaba por los demás, pero que estaba sufriendo, estaba sufriendo. La lengua dice, mándalo a Lázaro que toque con la punta de sus dedos en agua y me la ponga. Porque esto es insoportable. Pero no se quejaba de cómo se portó arriba, porque era como reconociendo que se lo merecía. Mucha gente ahorita están cayendo, ahorita estamos hablando, están cayendo, y nosotros aquí bien gracias. ¿Sí? Y tal vez sean hasta nuestros familiares, y es que no lo vemos así, ¿sabe? Porque cuando no vemos así las cosas es porque no le estamos creyendo a Dios. Eso es así de fácil. Por eso le digo, cuidado con esas enseñanzas cuando se meten en el Facebook, ¿sí? Se meten a ese YouTube y yo veo tantas cosas que están en contra de Dios. Recordemos al rico, que su lengua estaba mal. Es lo primero que ataca a Dios. Por eso yo digo, primeramente, veamos, a pesar de ser tan pequeño, un órgano tan pequeño, esta lengua se jacta de tanto. Hemos visto, se jacta de tanto. Y nosotros con estas manos tenemos la fuerza para sacarla, pero la necesitamos. Dios nos manda a cuidar nuestra lengua, pero principalmente antes de cuidar tu lengua, por sobre todas las cosas, dice el Señor, cuida tu corazón, porque de ahí depende lo que tú vayas a hablar, lo que tú quieras hacer. No es de hablar por hablar, aunque tengamos la razón. El 2 tenemos, muchas veces nosotros con estas palabras maldecimos y murmuramos. Recuerden lo que le pasó a María. A pesar de tener la razón, ella no enfrentó cara a cara a Moisés y le dijo, Moisés, ¿por qué hiciste eso? No, ella murmuró. Y a veces en las murmuraciones hay hasta maldiciones. Murmuraban de Dios también. Hablaban de Dios. Es la otra cosa que tenemos que cuidar, esta lengua, cómo se mueve. Estas murmuraciones no nos edifican. No hablamos muchas veces ni con mansedumbre ni con amor. Enfrentemos, cuando nosotros tengamos que hablar a una persona, enfrentémoslas. Muchas veces esto no es cuestión de decir yo no me meto en tu vida para que tú no te metas en mí. ¿Por qué? Porque tú puedes ver un niño que está cruzando la calle y lo va a coger un carro. ¿Sí? Inmediatamente a veces nosotros, por instinto de padre, de amigo, de hermano o buena persona, nosotros corremos a coger a ese niño, a sacarlo de ahí. Y yo lo he vivido en carne propia todo esto, yo lo he vivido. O sea, casi no estuviera ni aquí por hacer algo parecido. Pero es necesario. Saquemos las maldiciones y las murmuraciones de nuestra vida con esta lengua. La mentira. Otra cosa, la tercera cosa. Tenemos que mentir. Mire, hermano, yo he dicho siempre, en los negocios, yo creo que más del 90% en los negocios, la mentira es el factor fundamental en un negocio. Para todo es mentira. Y para Dios no hay mentira blanca ni mentira piadosa. A nuestros niños, incluso a veces, cuando viene el cobrador, estamos ahí, dile que no estoy. Desde chiquitos les enseñamos a ellos que eso es normal. No les escondemos. No te metas en deuda. Cuando no envidias, no vas a desear casi nada. Pero no tienes esa envidia. Pero yo aquí no tengo un cobrador. Los únicos cobradores que yo tengo son el de la luz y el agua.
el internet. Pero yo no ando comprando vanidades innecesarias a pesar que necesito, no me meto. Porque digo, ¿cómo voy a pagar? No quiero que me vengan a tocar la puerta aquí. Entonces, para evitarte esas clases de mentiras, sácalas, deséchalas de tu vida. Porque las mentiras incluso, cuando uno tiene buenas intenciones, porque a veces mucha gente son obligados a mentir, pero vas a tener un cargo de conciencia en tu vida, o en el momento, hasta que tú no salgas de eso. Oye, la mentira es tan fácil de decirla. Yo digo, la gente es tan experta, porque piensa que es decirla nomás y porque era necesaria. Pero hay gente que, yo por ejemplo, si yo digo una mentira, yo estoy así, ay Dios mío, lindo. Porque a veces incluso me ha tocado decir una mentira y yo no me he dado cuenta. ¿Qué? Oye, yo le dije, ay, estoy mal, dice. O a veces cuando hablo con una persona me siento mal. Pero hay gente que no. Que para ella es normal. ¿Y qué hace? Dice. Es su vida cotidiana, la mentira. No cuidan esto que se llama lengua. La adulación. Los falsos elogios muchas veces que le hacemos a una persona cuando no es, le hacemos hasta daño, le hacemos creer algo que no es. Yo aquí soy claro con la gente, con la que está a mi alrededor. Sí, pero esto. Sí, estás bien en esto, pero esto. No, tienes que esforzarte un poco más. Porque si yo te digo que estás bien, ¿cuándo vas a cambiar? No que estás bien. Por ser nuestros hijos, lo queremos hacer sentir bien. Sí, mi hijito está bien. No, mi hijo está mal. Es que es chiquito. Dile que está mal. Él va a entender. Es que no lo quiero hacer sentir mal. No lo vas a hacer sentir mal si lo dices en amor. Elogiamos a todo el mundo muchas veces. Y le hacemos creer algo que no es. Y por eso es que me gusta este, dice. Tú siempre andas viendo la manera de hacer. Es que lo vi mal, dice. ¿Tuve que decirle eso? No, hermano. Díselo con amor, con todo. Está mal esto. Esfuérzate un poco más. O esto está bien. Pero ¿sabes qué? Hay personas que saben más que esto. Sí, hay personas que saben más. Quiere decir que te tienes que esforzar más. Pero peor si la persona no es ni chicha ni limonada, no es nada. Y tú le vas a hacer creer algo que no es. Cuando tú haces eso, eres un buen edificador. Porque lo estás diciendo de corazón. Cuando lo estás diciendo en amor, esa persona no le va a doler. Y esa persona va a ser una buena edificadora al mismo tiempo. No es cuestión de adular y hacer sentir bien a la gente porque sí. La otra es la ironía y el sarcasmo. Muchas veces la ironía de hablar mal de una gente con elegancia. Y que somos educados. Y le hacemos sentir mal. Ese también es elegante, se siente mal. Qué irónico que fue para sí. Y el sarcasmo va más allá, es más dañino, porque ese solamente saca la palabra y se acabó, hizo daño. Es que él es así. Y muchas veces nos acostumbramos a vivir como gente como esta. Que por el hecho de tener la verdad, cree que es libre de decirla. Y que le caiga como le caiga. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo son los sarcasmos? Es más dañino incluso que la ironía. Muchos con elegancia te hace sentir mal, pero lo hiciste sentir mal igual. Cuida tu lengua.
Muchas veces hasta la ridiculizamos a la gente nosotros y no nos importa. ¿Qué te cuesta decirle lo mal que está sentarte ahí? Yo creo que está mal. Vamos a hablar los dos acá. Sentémonos aquí y hablemos. Porque ese es el deber de nosotros. Eso que tú estás haciendo está mal. Tal vez esta persona, tú eres la única persona que me ha hablado, porque los demás no les ha importado hacerme caer en ridículo. Sí, pero es que yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Yo no puedo hacer eso. No porque yo tenga la razón en tu mal comportamiento, yo te voy a hacer quedar en ridículo delante de Dios. Por eso, cuando uno predica, no trata de hacer quedar en ridículo a nadie, ni a los que están oyendo, a nadie. Sarcástica, gente sarcástica. ¿Y qué de la gritería, hermano? Muchos dirán, pero tú gritas. Sí, yo grito. Pero no soy un iracundo, no soy un loco. No soy un colérico, que ando mal todo siempre. Este grito no es dañino, hermano. Pero hay un grito cuando tú coges y maltratas física y psicológicamente a la gente. Más que todo cuando son parejas, psicológicamente la estás maltratando. Es más, muchos llegan a decir que lo psicológico duele más que el golpe. Y comienzas a gritarle y a maltratarla, a hacerla sentir una basura a esa persona. Es que así soy yo. No, así soy yo grito. Yo a la noche de la mañana me encontré gritando, y cuando le dije, no grites, le decía a uno, y no grites. Sí, hablo despacio, y después me veo yo, uy, Dios mío, ¿por qué me dice? Alguien me dice, ¿y tú crees que tú gritas? Me dice. Sí, yo grito, pero yo no estoy haciendo daño con el grito. Yo estoy gritando para edificación. Ahora le digo, mira, ponte en esto. Jesús hablaba a 5,000 hombres, fuera de mujeres y niños. ¿Tú crees que Cristo le decía, hermano, bienaventurados son los que... ¿Tú crees que Cristo estaba hablando así? Es cuestión de ponernos a pensar. ¿Tú crees que Cristo estaba hablando así? Aprender de mí que soy manches y humilde, señores. Porque ¿tú crees que en ese tiempo había parlantes? ¿Ah? Ahora, ¿por qué gritamos? Porque nosotros no tenemos vergüenza de ello. Yo no le hago daño a nadie, y Dios, para que sepan todo el mundo quién eres. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es que tú gritas, me dice, tú gritas, lo siento, le digo, no puedo. Discúlpame, yo he tratado, porque sinceramente he tratado de no gritar, pero de repente estoy hablando y ya estoy gritando. Pero eso Dios me puso esa vez delante de una persona que me dijo, le digo, ¿tú crees que Cristo hablaba así? Le hablaba a 5,000 hombres, fuera mujeres y niños, le digo. Y por lo general siempre las mujeres son, sabemos perfectamente que siempre las mujeres son las más religiosas, hermano. Las que andan más atrás en las cosas sobrenaturales, las que andaban con Cristo, las que le servían a Cristo. ¿Y cuántos niños? En ese tiempo no había, pues, hermano, cómo esterilizar a una mujer, pues. Como hoy en día hasta el hombre lo están esterilizando para no tener hijos. ¿Tú crees que esas mujeres tenían un hijo? Ponte a pensar. ¿Ah? ¿Tú crees que tenían un hijo? ¿Ah? Es que los niños no están aprendiendo. No, entonces ¿por qué se le acercaban a Jesús? ¿Ah? ¿Crees que no lo estaban escuchando? ¿Crees que no lo estaban viendo? Deja que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Grito, hermano, discúlpeme. Discúlpeme, pero he tratado, pero no puedo, porque si yo te digo que si algún día, tal vez cuando muera, hermano, es la forma de dejar de gritar, o cuando ya esto ya no me dé para estar gritando.
Pero recordemos unas cosas, que hay esos gritos de cólera, de odio, que son diferentes a estos gritos de edificación, para que todo el mundo me escuche. Y tal vez por eso la gente es que no se me quieren acercar a mí, tal vez, ¿sabes? Tal vez eso no se me quiere, porque yo no tengo nada que esconder. Yo estoy hablando de Dios. El jurar, hermano. Otro es cómo juramos, nosotros nos comprometemos. El juramento en el Antiguo Testamento se lo hacía solamente cuando se hacía un pacto. Y era cosa seria. Viene Jesús y cambia todo esto. Dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Porque tú no puedes jurar ni por los cielos, porque es el estrado de Dios, y ni por la tierra, porque es el trono de Dios, los cielos. Y la tierra es el estrado de Dios. No puedes jurar por eso, dice. Y tú no puedes poner en juego ni una hebra de tu pelo, dice. El jurar, no. ¿Es serio? No, tú no hace falta que firmes algo. Ya diste tu palabra, comprométete con eso. ¿Cuántas veces he ido a lugares, hermano, que la gente dice, sí, allá te espero? Sí, me quedo así, ¿ves? Como novia en el altar esperándolo. Hasta una hora, aparte de la que dijo. Y a veces estoy media hora antes, para que no me diga que llegué retrasado. Llegó la hora y no llegó. Voy a esperar media hora más. Y se comprometió conmigo. Y después la vez, me olvidé. Sí, te olvidaste, ¿no? Y si fuera el alcalde de la ciudad, te olvidabas. ¿Por qué es fácil? En esta semana me dijo alguien, yo te voy a mandar un número de teléfono, te voy a mandar un mensaje. Y, ay, Señor, bendito Dios. Ya me la sé, Señor. Y efectivamente no llamó. Hasta ahorita espero el mensaje. La Biblia nos manda a que no juremos nosotros. Que seamos personas serias. Es más, nosotros no necesitamos un papel firmado para comprometernos. Pero si algún día alguien dice, fírmame aquí, más que tú en el mundo secular, bueno, está bien, te firmo. ¿Por qué? Porque tú vas a cumplir con eso. Y en este mundo secular hay que firmar para muchas cosas porque el hombre es desconfiado, hermano. Y quiere tener como prueba eso. O quiere tener una grabación. Porque así muchas veces hasta los gobiernos los tiramos abajo nosotros, por los medios de comunicación o por algo firmado. Porque la palabra para muchos no vale. Nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Lo octavo, hermano. Lo octavo son las quejas, hermano. Qué quejambrosos que nosotros somos. Nos quejamos de todo, por eso nos vamos de la iglesia. Es que no me gusta esto, no me gusta lo de allá. Por eso es que me vengo a esta iglesia acá. Y todos los pastores, todo el mundo ve mal. ¿Y por qué tiene ese más? ¿Y por qué ese tiene menos? Porque tú estás mal, pues, hermano. ¿Y cómo nos quejamos de todo? Somos más quejambrosos. Tratando muchas veces de darnos la razón a nosotros, ¿sabes qué? Y esta queja te lleva a que la fe tuya mengüe. Pierdas la fe por eso. Porque si las cosas no te ocurren, es por un mal necesario para ti. Es necesario que las cosas no te ocurran. Lo que tú pides a Dios no te lo va a dar. Lo que tú quieres ver ahí no te lo va a dar porque tú estás mal. No te puedes justificar de un mal del otro para tú hacer lo que a ti te dé la gana. Y es que yo soy así porque tú empezaste siendo así. Nos quejamos de todo. Por eso un control de esto llamado lengua que tenemos que tener y anhelarlo tener.
Empezamos en la enseñanza esta, que ahorita sí la termino porque traté de terminarla rápido. Señor, le digo, quiero terminar esto. Empezamos con esto llamado lengua, que tenemos que poner una guarda, que tratemos de hacer maestros, sí, de ser maestros, sí, pero de acuerdo a los principios y valores de Dios. Que seamos maestros no solamente en lo que hablamos, sino en lo que hacemos. Amén. ¿Sí? Esta es la enseñanza de cómo tenemos que cuidar nuestra lengua. O sea, cuídase, cuídala. Dejémonos estando fijando en los demás. ¿Sí? Abre tu Biblia y búscalo a Cristo. Que si el pastor está mal, que esté mal el pastor. Tú búscalo a Cristo. Si el apóstol está mal, que esté mal ese apóstol, pero tú búscalo a Cristo. Trata de parecerte a Cristo. Dejémonos de estar buscando excusa, ¿sí?, para justificar nuestra carnalidad, para justificar que participamos en el mundo, porque así la gente del mundo siempre andan viendo los hermanitos diablos para decir, por eso no voy al evangelio. Y los cristianos también así mismo, en cambio, se andan fijando en los pastores. Es que no me voy a esa iglesia. Yo de iglesia no quiero saber nada. ¿Qué pasó esto en esa iglesia? Desde ahí, hermano, créeme que no quiero. Solo pretexto. Búscalo a Cristo. Tú eres llamado, por eso eres cristiano. Te llaman cristiano, porque eres llamado a ser igual a Cristo. Y busca esa mansedumbre y esa humildad que viene del corazón de Cristo, que dice Jesús, aprende de mí que yo soy así. Cuando tú aprendas a ser como Cristo, ¿sí?, vas a entender los principios y valores de Dios. Amén. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso, te doy gracias por este día, Señor. Y ayúdanos, Señor. Sí. Ayúdanos a controlar esta lengua que de veras hacemos daño nosotros cuando abrimos la boca. Muchas veces incluso para hablar bien, con buenas intenciones, hacemos muchas veces daño. Por eso te pedimos, Señor, llénanos de tu sabiduría, de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Ábrenos más este entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a fijar los ojos en tu Hijo amado, aquel que murió en la cruz. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Guarda en este día a todo y a cada una de nuestras familias. Acuérdate de esa gente, Señor, que está en los hospitales, esas madres de familia que están llorando por sus hijos, esos hijos que están llorando por sus familiares, por sus padres que están enfermos, Señor. Guárdalo, Señor. Que lleguen tus siervos, Señor, que lleven tus ministros, Señor, y levanten, Señor, a esos enfermos, Señor, y los sanes, Señor, a través, Señor, de tu palabra, de tu obediencia, Padre. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, Señor. Porque al fin y al cabo, Señor, somos hombres, Señor, que queremos, Señor, desaparecer esta naturaleza humana, Señor. Pero a veces esto se interpone, Señor. Por eso danos la fuerza suficiente, Señor, para decir no a todo y cada una de las cosas, Señor, que nos hacen alejarnos de ti. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. No solo te lo pido por mí, sino por todo y cada uno, Señor, de lo que tengan que oír, Señor, esta enseñanza, Señor. Y toca los corazones, Señor. Y yo, Señor, mando palabras de bendición y de sanidad para todo y cada uno de los oyentes, Señor. Gracias te doy, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Cristo me lo bendiga.